Acento TV en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Y hoy nos acompaña José Lahoz, que aspira a ser regidor por las Alcarrizos a través de la colección Juntos Podemos. José, bienvenido. Bienvenido por primera vez aquí a este espacio, a este canal. Le doy las gracias por la oportunidad de conversar con los electores del país y sobre todo de mi municipio, Los Alcarrizos. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte y esta va a ser tu casa de ahora en adelante. Perfecto, agradecido de que me reciban así. Mira, José, vamos a saber un poquito de los Alcarrizos, la cantidad de personas que tiene este espacio que es tan popular entre los sectores del Gran Santo Domingo y también la densidad. Es uno de las comunidades con mayor densidad del país, me comentabas. Sí, ciertamente, Los Alcarrizos es una comunidad que el censo del 2010 arrojó que tiene unos 270.000 habitantes. Al día de hoy, el censo que se realizará en este año debe arrojar unos 350.000 personas. Además de eso, tenemos la mayor densidad por kilómetro cuadrado, tenemos más de 7.000 personas por kilómetro cuadrado en Los Alcarrizos, lo convierte en una de las comunidades más grandes del país. Se dice que 12 provincias del sur profundo, si se compara con la cantidad de habitantes que tenemos en Los Alcarrizos tiene para distribuirle población a cada una de esas provincias. A pesar de ser una comunidad muy reconocida, que a lo largo de los años se han conocido las graves dificultades que enfrenta, ¿verdad? Parece que no se han enfocado en llevar mayores soluciones a estos casos de problemas, por ejemplo, el hacinamiento que existe, la pobreza que existe. ¿Qué ha pasado en los Alcarrizos en todo este tiempo? Los Alcarrizos es una comunidad olvidada. Los Alcarrizos tiene la virtud de ser uno de los primeros poblados del país en que se empezó a conspirar contra la dominación haitiana en los años 1800 y tanto. A pesar de eso, de que los Alcarrizos de esa época tiene un reconocimiento en todo el país, los gobiernos la han olvidado. Solamente el gobierno del presidente Fernández la tomó en cuenta con la creación de escuelas, el hospital de los Alcarrizos, el Vinicio Calventi, el elevado de la entrada de los Alcarrizos para que se mermara la cantidad de muertes que había por accidente en la entrada de los Alcarrizos, la cantidad de escuelas que construyó en el municipio, o que creó más bien, porque las escuelas estaban en locales alquilados y entonces era una problemática. Ya este nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha construido una gran cantidad de escuelas locales para esas escuelas que había creado el presidente Fernández. Entonces el problema de los Alcarrizos básicamente es eso, olvidada por los gobiernos, no tiene una gran avenida que pueda servir de desahogo para el tránsito y el transporte. Además de Solo eso, tiene una salida y entrada, realmente no es una sola salida, tiene muchas salidas y tiene pero muchas para la entradas. cantidad de personas que Pero, hay, exacto, para la movilidad, el flujo real del municipio, de que tú entrar y salir, qué sé yo, en 5 minutos, eso es casi imposible. Pero hay muchas entradas que no son tan accesibles como se entiende y como debería ser, pero tiene varias entradas. Tiene una gran entrada que es la que crea el caos porque todo el mundo quiere entrar y salir por esa área, el mayor flujo, y es el principal problema hoy día de los Alcarrizos, la poca movilidad que tiene el tránsito. sí, eso para los fines prácticos, que por eso te preguntaba si solamente tenía una entrada, es la que más se conoce. Las otras, ¿qué problemáticas tienen? ¿Por qué no se difunde más? O si falta intervención para adecuarlas, que sea para mayor movilidad de las personas, ¿qué ocurre? Eh, Nosotros tenemos en la entrada, en el kilómetro 18, había una entrada, producto de la autopista, se le puso muro New Jersey, se cerró, entonces eso hace que sea más caótico el poder accesar a los Alcarrizos. Claro, si tú vienes del Cibao, da la vuelta en el kilómetro 22, tú entras a los Ujú. Alcarrizos por ahí. Además de eso, hay otra entrada que está en el kilómetro 17 frente al supermercado Le, valga la publicidad, que es caótica porque no tiene la rampa adecuada y tiene desnivel, pero también por ahí podemos accesar a la parte de los Alcarrizos Viejos, a la parte del Pueblo Nuevo por la calle 24 en los Alcarrizos. También hay entrada por Caballona, hay otra entrada que viene del 22, kilómetro 22,
y por el 14 también se puede accesar a los Alcarrizos. Mira, el tema del hacinamiento toca directamente lo que es el ayuntamiento, el gobierno municipal. ¿Por qué ha crecido tanto los Alcarrizos sin ningún tipo de control? ¿Qué ha fallado en los gobiernos en ese sentido? Mire, yo digo que la falta de planificación, nosotros aspirábamos a ser alcalde y tenemos tres ejes fundamentales para eso, que era la educación, el empleo y la planificación del municipio. Nosotros entendemos que los Alcarrizos debe ser planificado a 30, 50 años, porque tenemos 31 kilómetros cuadrados en la parte que administra el síndico municipal, el señor Junior Santos, y no hay una planificación para eso. Y si la hay, no se conoce y no es efectiva. En el caso de él duró 4 años como regidor en el municipio Santo Domingo Este, cuando éramos parte de Herrera, y él como regidor nunca se imaginó que el municipio podía tener el crecimiento que tiene en el día de hoy, y nunca se tomó una resolución, tiempo para hacer una resolución en la que en uno de los márgenes, uno de los lados de la calle principal, la Duarte, prohibir las construcciones tan voluminosas como hay en el día de hoy, porque si tú decides ampliar la vía principal del municipio, tú en el día de hoy te hace casi imposible, porque las edificaciones que se han construido en el día de hoy cuestan cientos de millones de pesos, algunas 50 millones, 100 millones de pesos, 40 millones. Entonces, el presupuesto de los Alcarrizos solamente son, al día de hoy, unos 30 millones de pesos. Mira, Entonces, hay un tema, José, que quiero tocar contigo, y es el hecho de que conozco casos muy directos de personas que viven cerca de estaciones de expendio de gas. Y me pregunto, ¿cómo se permite que en una comunidad tan pequeña y a la vez tan poblada se le otorgue permisos para la construcción de este tipo de comercios? Es un peligro o podría presentarse un peligro para las personas que viven cerca de estos lugares. Me gustaría que tú me expliques esa parte, pero eso va a ser después de la pausa. Volvemos en unos minutos en Acento TV en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. José Lahoz nos acompaña en Acento TV en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. José busca ser el regidor de los Alcarrizos a través de la coalición Juntos Podemos. José, antes de pasar a la parte de las preguntas antes de irnos a la pausa, te preguntaba sobre los permisos que se otorgan a expendios de gas, por ejemplo, y que uno se pregunta qué ocurre con esto si hay una asignación tan grande de los Alcarrizos y que podía poner en riesgo a los ciudadanos. bien, no, respecto a esa parte, yo debo decirte que realmente los permisos no fueron otorgados recientemente, sino que antes las plantas de expendio de gas propano estaban antes en espacios que no estaban tan poblados como el día de hoy. Ha fallado la alcaldía en cuanto a permitir que se construyeran esas viviendas Las viviendas. tan cercanas a los lugares de expendio de combustible. Pero ahora Es decir, tenemos un problema que hay que abordar. exacto. Eso es parte de lo que nosotros hablamos de la planificación del municipio. Debe planificarse, debe reorientarse y el uso del terreno y del territorio debe ser reorganizado para que entonces no ocurra eso y esa familia pudieran ser reubicadas, porque creo que no sería factible el que las plantas se cambien de lugar. No tenemos tanto territorio para eso, pero de hacerse encarecería el costo del combustible para las personas que viven en los diferentes barrios del municipio de Los Alcarrizos. La solución sería entonces reubicar a las personas. Reubicar a las personas o ponerle unos buenos muros que frenen una explosión y que puedan afectar las viviendas de esa persona, la vida de esa persona sobre todo. Una situación complicada porque también el espacio es muy poco en la 31 avenida. kilómetros. No, y me refiero a la avenida, por ejemplo, conozco el caso de uno que es cruzando la calle. Sí. Y es un poquito difícil que se pueda construir un muro que evite, en caso de una incidencia, que pueda afectar a la vivienda. Bueno, Yanicer, vamos contigo y la pregunta para José el día de hoy. Gracias, Samuel. Señor José Lahoz, como aspirante a regidor por el municipio de Los Alcarrizos, ¿cuál es su propuesta para fiscalizar los recursos ante la sala municipal?
¿no? La transparencia, un tema importantísimo. Mira, creo que eso va a depender mucho de cómo se maneja el presupuesto participativo y cómo los cabildos abiertos puedan hablarle a las comunidades de lo que se va a hacer en cada una de ellas y cómo se va a invertir el dinero. Básicamente es eso, que los cabildos abiertos y el presupuesto participativo llegue realmente a los diferentes sectores del municipio y que conozcan cómo se va a invertir los recursos. La otra parte, la ley 17607, explica que debe un 25% debe ir a nómina, un 4% educación, género y salud, 31% para servicios municipales y otro por ciento para la construcción de infraestructura. Eso está definido por la ley, pero sobre todo el 40% que se destina al presupuesto participativo debe ser conocido por los municipios y trabajarlo en función de sus necesidades. ¿Esta distribución se da en el Ayuntamiento de Los Alcarrizos? No, realmente los municipios en sentido general no cumplen con las asignaciones del presupuesto que le da la ley 17607. Normalmente se va como el 40% en nómina, lo que hace que otras partidas para otras necesidades sean tomadas de ahí. Y entonces no se cumple realmente eso. Pero eso, bueno, como regidores imagino que tendrían que estar eso velando va dentro para de la evitar, parte de la fiscalización. claro, para evitar que esto siga ocurriendo y ver cómo se puede, en el caso de Los Alcarrizos, lograr que esa ejecución presupuestal se lleve a cabo y de esa forma beneficiar a los municipios. Exactamente, pero tú sabes que cuando muchas personas que aspiran en política y que van a las posiciones públicas se hacen graciosos con los incumbentes de la principal posición, en este caso con el alcalde, para conseguir que se le haga una obra o que se le tome en cuenta para hacer una obra en el área donde ellos habitan y que los pobladores de su sector se sientan cómodos. Entonces tienen que entrar en contubernio con el alcalde para conseguir eso, que no debería ser así. Debería ser que se lleve el presupuesto participativo, un cabildo abierto para que la gente exponga sus necesidades y que realmente el Consejo Económico y Social, dentro de la propuesta que presenta cada año, esté en la necesidad de los municipios por áreas. Tu propuesta entonces para evitar que ese tipo de situaciones se sigan presentando en el ayuntamiento, ¿cuál sería? La propuesta es esa, que los cabildos abiertos y el presupuesto participativo sea realmente el resultado de la voluntad de los municipios. Bueno, sigamos con las preguntas. Isabel, por favor, tu pregunta para José. Gracias. Señor Laos, si llegara a ser usted ganador por ser electo regidor de Los Alcarrizos, sabemos que usted dijo actualmente hay una población de 250,000 y que se espera que haya aumentado a 350,000 habitantes. Debe haber propuestas que cubran a todos los habitantes, niños, adolescentes, madres, padres. Siendo usted ganador, si el presidente de la República llamara, ¿sobre qué propuesta tiene usted para los jóvenes desempleados de Los Alcarrizos? ¿Qué usted respondería? Mira, yo decía ahorita que yo era aspirante a alcalde y tengo un programa de gobierno. Y dentro del programa de gobierno ejecutaríamos 3 ejes: educación, empleo y planificación del municipio. Dentro de la parte del empleo y de la educación, nosotros proponemos la creación de escuelas de oficio. Esas escuelas de oficio deben tender a que los niños de 10 a 25 años, niños y jóvenes, sean capacitados con algún oficio que permita ellos poder producir y emplearse. Y dentro de eso nosotros entendemos que deben los jóvenes en las escuelas, con la tanda extendida, enseñársele un oficio, para cuando salgan de ahí puedan sostenerse en sus estudios universitarios o la vida diaria. Aquí tenemos un problema y es que las niñas salen embarazadas muy temprano, los jóvenes también entran en familia muy temprano, entonces va a crear un caos. Entonces lo fundamental para eso es educarlo en un oficio y motivarlo a que continúen estudiando. Entonces, a partir de ahí, también nosotros tenemos la parte de las empresas solidarias. Tenemos una propuesta de empresas solidarias. ¿Qué son las empresas solidarias? Nosotros proponemos, y debería ser lo que debe hacer cada gobierno local o nacional, de hacer un censo para saber quiénes somos, qué queremos, qué tenemos, hacia dónde vamos. Y entonces tú puedas determinar
¿En quiénes somos? ¿Quién es albañil? ¿Quién es panadero? ¿Quién es electricista? ¿Quién es plomero? Entonces, hacer una asociación por oficios y profesiones. Los electricistas, los plomeros, los albañiles, los maestros constructores, los ingenieros. Entonces, salir a nivel internacional o con aportación del gobierno local, la creación de una empresa en la que el ayuntamiento le dé los recursos para los materiales, los utensilios, y entonces se crea una empresa de construcción que puede dar los servicios en el municipio y hacia afuera del municipio. Y de esa manera vamos asociando a las personas, también las certificamos, es decir, la mayoría de los empleados que nosotros tenemos en nuestros sectores no tienen certificación de que es albañil, de que es plomero. Entonces, en coordinación con el Infotep o con una institución que uno se crea allá, certificarlo para el trabajo, enseñarle la parte teórica que no tienen, sí tienen la parte práctica, pero no tienen la base teórica. Entonces se les certifica, se asocian con una empresa solidaria y cuando ellos produzcan lo suficiente cada año al hacer la distribución del capital social, de los beneficios que tengan que irle devolviendo al ayuntamiento o a la entidad que le dé los fondos para la creación de la empresa. Entonces esa empresa con el producto social, aparte de los sueldos y salarios que le pague a los empleados, a fin de año hace una distribución de esos beneficios, tanto para el cabildo como para las personas. Esa es una modalidad de empleo. Para las madres solteras y las que no sean solteras. Tenemos que irnos a la pausa, José. Toma la idea para que completes al regresar en el tercer bloque y que los jóvenes continúen con las preguntas para ti. Volvemos en un momentito en Acento Todo en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Acento TV en Política, el foro en que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Nos acompaña hoy José Lahoz, quien es aspirante a regidor por la coalición Juntos Podemos en Los Alcarrizos. José, por favor, hablabas de las propuestas que tienes en temas de educación para el beneficio y desarrollo de Los Alcarrizos. Sí, básicamente nos quedamos hablando de lo que es la empresa solidaria. Esa empresa solidaria lo que va a generar es empleo, va a generar un valor para los municipios de Los Alcarrizos. Entonces lo vamos a especializar, como les decía, por áreas de oficio y de profesiones. Entonces, con ese tipo de empresas que se van a crear para los panaderos, una gran panificadora o varias panificadoras para producir desayuno escolar, la alimentación del municipio y de otros municipios. Y así por cada una de las áreas nosotros vamos a generar empleo para evitar que los jóvenes lo que salgan es a convertirse en motoconchistas, que es lo más rápido para ellos manejar los pesos día a día, pero se meten a motoconchistas y después lo cogen para ser mandado a los puntos de droga, se convierten en atracadores porque viene un amigo y le dice, llévame allí, y entonces el tipo va con una pistola y asaltan a una gente en el camino y se ve esa vinculación. Entonces hay que educar para evitar que se dé esa situación, pero también crear la fuente de empleo con las empresas solidarias. Perfecto. Vamos con Fauris. Fauris, tu pregunta, por favor, para Jesús. Para José, perdón. Gracias, Samuel. Señor Lahoz, usted mencionó al principio del programa que Los Alcarrizos tienen un problema de tráfico, como quien dice, urbano. Solamente tiene una entrada y solamente tiene una salida. Como regidor, si es elegido, si logra vencer en las elecciones, ¿qué propuesta tiene en mente como para gestionar mejor esta parte de lo que es el municipio de Los Alcarrizos? Mira, lo ideal fuera que en el municipio, en coordinación con el gobierno central, se haga una gran avenida o varias avenidas. Tenemos el caso del Expreso Nuevo Camino, que empezó a construirse en el 1996 a raíz del gobierno del presidente Fernández. Empezó a construirse. Se empezó a construir y se aprovisionaron unos fondos, se hizo la trocha para la avenida, pero se abandonó el proyecto. Se abandonó el proyecto. Hay un proyecto de desarrollo alrededor de esa avenida. Los municipios de Los Alcarrizos, sobre todo los comerciantes, entienden que trasladarse allá no sería lo más conveniente cuando esté terminada, pero ese proyecto no sé si el gobierno central lo va a abortar o sencillamente va a quedar así. Creo que con la entrada del teleférico y más adelante con el tren que va a Santiago pudiera terminarse esa gran avenida. Bueno, sería retomar el proyecto porque tiene más de 20 años prácticamente abandonado. Entonces retomar esa parte, pero sobre todo ya hay que pensar en otra gran avenida para Los Alcarrizos, pero eso debe ser en coordinación con el gobierno central,
con un gobierno municipal que se planifique para 30 años, 50 años, la vida del municipio. Porque de lo contrario, continuará el hacinamiento, se hará caótico. Yo le digo a las personas, mire, imagínense que en los próximos 4 años 100 personas compren un vehículo en Los Alcarrizos. Por la calle que tenemos en Los Alcarrizos, o cualquier calle del país, que tú metes 100 vehículos en línea, nadie puede accesar por los lados. Es un trastorno. Eso Claro. es un trastorno. Entonces allá nosotros tenemos ese problema. Entonces debe ser reorientado el tránsito y el transporte. Es decir, debemos pensar en un medio masivo como es el metro, o que el municipio tenga una especie de tranvía interno para la movilidad. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Raimi, por favor. Gracias, Samuel. Usted ha dicho, señor Lahoz, en diferentes ocasiones que era aspirante a síndico por Los Alcarrizos. Ahora lo vemos aspirando a regidor. ¿Por qué ese cambio? ¿A raíz de qué vino ese cambio? Mira, nosotros prácticamente íbamos a ser el candidato a alcalde por la coalición Juntos Podemos. Pero a raíz de lo que ocurre en el PLD, en que el presidente Fernández decide salir de la organización por las trabas que se le pusieron, entonces a nivel nacional, la creación de ese nuevo partido tiene aspirantes. Entonces, como se entendía y se entiende de la aceptación que tiene el presidente Fernández, sus dirigentes se entiende que pudieran catalizar y poner a su favor esa gran masa de electores que tiene el presidente Fernández. En el caso de Los Alcarrizos, el presidente Fernández ganó abrumadoramente las elecciones. Y entonces, dentro de los planes se espera que esos votos del presidente Fernández se canalicen ahora en estas elecciones municipales a favor de nuestro candidato a alcalde por la coalición Juntos Podemos, la Fuerza del Pueblo, el PQDC, el PUN, el BIS. Todas las organizaciones que estamos en Juntos Podemos entendimos esa parte. A mí se me pidió que yo no debía estar fuera de la boleta, que debía estar en la boleta representando al PQDC como candidato a regidor, y nosotros somos soldados y aceptamos las disposiciones para bien del municipio. Se me presenta la opción como un escalón para más adelante poder aspirar de nuevo a ser alcalde, presentar mi propuesta y que sean los electores que decidan más adelante esa situación. Pero ahora fue de esa manera que se tomó la decisión de que el candidato fuera otra persona. Bueno, ahora sí, Jesús, por favor, tu pregunta para José Lahoz. Gracias, Samuel. Al principio, señor Lahoz, estuvimos hablando de que en el municipio de Los Alcarrizos el 40% del presupuesto se destina a la nómina. ¿Ustedes han hecho algo como coalición en ese sentido? Porque si la ley designa que esos no deberían de ser los fondos, ustedes como sociedad civil también deberían de intervenir. Lo que pasa es que muchas veces a la sociedad civil no se le hace mucho caso y la función debería ser que los regidores que representan al municipio hagan hincapié y obliguen a que el alcalde se meta dentro de la legalidad, que cumplan con la ley. Entonces la mayoría de los regidores que están allá, que en su mayoría también están aspirando a repetir a las posiciones, tendrán que pagar esa falta de interés y de cumplir con el mandato de sus electores. Esa es la situación. A nosotros nos corresponde decirlo y lo decimos. Tenemos esa deficiencia. En algunos momentos los cabildos gastan hasta el 50% del presupuesto en nómina, en botellas, en amiguismo, en francachela. Y como no hay nadie que fiscalice realmente, porque la función del legislador municipal son la de representar, fiscalizar y fiscalizar y representar. Si tú no representas a tus electores, mucho menos vas a fiscalizar lo que se hace con los fondos del municipio. Entonces tú no fiscalizas. ¿Se han realizado auditorías recientes al ayuntamiento de Los Alcarrizos? Normalmente la Cámara de Cuentas hace fiscalizaciones, vaya a hacer las auditorías, pero son internas y normalmente la publican 4 años después. Pero se trata de, a pesar de que la publican 4 años después, se trata del uso de recursos públicos. Entonces, creo que como sociedad civil debería exigirse de todas maneras a la Cámara de Cuentas que haga su trabajo, a los regidores que hagan su trabajo y lo mismo al alcalde. Y que si se hace una auditoría, pues se dé a conocer. Y asimismo, en caso de haber irregularidades, que se proceda a través de la PEPCA, por ejemplo. Lo que ocurre es que tú sabes cómo se maneja la República Dominicana. El alcalde controla la mayoría de las organizaciones. Por ejemplo, hay una de las organizaciones que creo que a propósito es Hoy o Mañana, que tiene un foro público para que los aspirantes a las posiciones electivas del municipio
se presenten. Pero esas organizaciones en su mayoría están permeadas por el alcalde, son una gente que trabaja en el ayuntamiento porque él le facilita un empleo allá para que se hagan de la vista gorda de lo que él hace. Y entonces, ¿cómo se trabaja? Los partidos políticos... Pero te iba a decir, los partidos políticos también tienen una incidencia bastante grande en los municipios y en las regiones. Pero el municipio de Los Alcarrizos tiene el problema de que, así como es un municipio olvidado, también es un municipio en el que diariamente tú ves las noticias, los noticieros, ves las denuncias de los municipios, la falta de agua, la corrupción que impera en el ayuntamiento, la falta de acciones. Eso es a diario que tú lo puedes ver, en el que haya una denuncia de que o hay un brote de una enfermedad en un área y él dice que no le corresponde, o hay un problema de falta de agua y tampoco se crea la provisión, que es una de las funciones del ayuntamiento manejar eso. Tenemos un problema con el cementerio allá, que se ha improvisado y entonces no hay una autoridad que reglamente ese accionar. Imagínate si tú tienes un terreno y tú matas uno por ahí, y tú coges y lo vas y lo entierras allá sin ninguna fiscalización, mucho menos van a discutirse por un asunto de presupuesto, porque al final se está distribuyendo, esas nóminas se distribuyen para que lo que pueden hablar no hablen. Pero es una situación grave la que está ocurriendo entonces en Los Alcarrizos. Se necesita, en mi opinión, que como actores políticos pues exija a las autoridades, en este caso, que intervengan y que cumplan con su trabajo. No es simplemente quedarse en decir, eso ocurre y no tomar acciones. Yo estoy denunciando aquí lo que ocurre allá. Por ejemplo, yo en algún momento dije... Pero más hay que dar otro paso. No solamente quedarse, por ejemplo, en los medios de comunicación, es decir, está ocurriendo esto, hay que dar otro paso. ¿Y convertirse en actores firmes para no solamente denunciar, sino que se pueda perseguir. Pero hay muchas denuncias, hay muchas acciones legales que se han implementado en contra del alcalde. Por ejemplo, se invirtieron unos fondos del Estado, del municipio y de organismos internacionales en la construcción de una funeraria. Y funciona como una entidad privada. Pero por ahí se puede partir. Entonces hay esa parte. Se ha hablado y se dice del asunto del ayuntamiento. El presidente de la República dice, no, que hay que esperar porque hay una litis. Digo, eso dice el gobernador y dice el alcalde, hay una litis entre los propietarios del terreno. Nosotros sabemos que si el Estado lo declara de utilidad pública, eso se puede averiguar después, porque es la decisión del Estado. El Estado es el dueño de todas las tierras, aunque sea una propiedad privada. Entonces, es un paso por lo menos, José. Nada, José Lahoz nos acompañó el día de hoy en Acento TV en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los ciudadanos. José Lahoz aspira a ser regidor por Los Alcarrizos a través de la coalición Juntos Podemos. Hasta la próxima.